Básicamente, esta capacitación nos permite realizar una introducción a los sistemas operativos Linux y también al tema de virtualización. Comprenderemos que para dictar una clase de Linux no vamos a sacrificar nuestro PC personal porque después no tenemos cómo recibir la clase. Entonces vamos a crear una máquina virtual que nos permita en los siguientes cursos de la cadena de cursos de soluciones Wandarina poder realizar las configuraciones y ejecutar los comandos que se vayan a dictar en esta clase. Entonces, partiendo de eso, vamos a hacer un muy breve repaso a lo que es la virtualización. Me equivoqué de pantalla, ahí estamos. Entonces, este es el pensum. Ah, por cierto, Javier, estas láminas te vamos a hacer llegar el URL para que las puedas observar, pero ya después de la clase, pues, ¿no? Entonces, eh, nos haces acuerdo ahí por el grupo y te pasamos el URL de estas diapositivas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto. Gracias. Listo. Bueno, aquí vemos el breve programa de lo que vamos a ver. Me voy a saltar esto para no perder más tiempo. Entonces, ¿qué es la virtualización? Básicamente es crear una máquina, un computador por software dentro de un computador físico. Por eso se llaman máquinas virtuales, porque son computadoras que solo están definidas por software. Entonces, los programas que son capaces de realizar esta tarea se conocen como hipervisores. Entonces, como ejemplos de hipervisor tenemos a VMware, que es súper famoso. Tenemos a Xen, Citrix, es un poquito menos conocido, pero también es muy buena solución. Tenemos por el lado de Microsoft, tenemos a Hyper-V, que es el motor de virtualización, el hipervisor que viene embebido en Windows. De hecho, cuando tú tienes Windows 10 o Windows 11 licenciado, puedes acceder a este motor de virtualización de forma gratuita. Hay una historia interesante detrás de ello, pero más adelantito me la voy a compartir cuando ya estemos instalando el sistema operativo. Eh, pero Microsoft, para resumirlo, ha estado aportando muchísimo al mundo de software libre, así que por ese lado, como que se están redimiendo. Acá, por el lado del kernel de Linux, tenemos a KVM, es el hipervisor que viene embebido en el kernel de Linux. ¿Sí? Y finalmente tenemos a VirtualBox, es otro hipervisor de los más famosos. Este de aquí en este momento es de Oracle, pero fue desarrollado hace ya varios años por Sun Microsystems. La ventaja de VirtualBox, bueno, KVM y VirtualBox son de software libre, pero la mayor ventaja que tiene VirtualBox es que el hipervisor viene con una interfaz gráfica que me permite realizar más sencillo el trabajo de crear máquinas virtuales y administrarlas, pues, ¿no? Entonces, por eso hemos elegido VirtualBox. VirtualBox es un hipervisor que se puede colocar sobre todos los sistemas operativos que los usuarios generalmente utilizan, Mac OS, Windows, el mismo Linux. Entonces, es multiplataforma. Eh, Ahora, hay un colado en esta lista y es Docker. No es un software de virtualización, pero sí es un esquema en el que yo puedo virtualizar aplicaciones, pero hablo de las aplicaciones, no de los computadores en sí. Esto ya lo vamos a ver en la siguiente lámina. ¿A qué me refiero? Ok, este Docker es un contenedor y todos los demás son hipervisores. Sí. Ahora, un hipervisor, como te decía hace rato, es un software que me permite crear una máquina virtual. Entonces, para que la máquina virtual que se crea con un hipervisor funcione de forma apropiada, fluida, por decirlo menos, se requiere que el CPU del equipo físico tenga ciertas características de virtualización. En el caso de Intel, esa característica se llama BTX. Esto es súper avanzado para tecnología, así que no... A ver, antes de continuar. Si tienes una computadora que se compró desde el año 2010 hacia acá, ya tu CPU tiene capacidades de virtualización. Así que tranquilo. Eh,
Ok, del lado del Intel esta propiedad se llama BTX y del lado de AMD se llama AMDB. Como te digo, desde el año 2010 para acá, esto ya es una característica predeterminada de los CPUs que se venden, que están en el mercado. Sin embargo, a lo mucho lo que va a tocar hacer es activarlo. Eso se realiza en el BIOS. Cada modelo tiene su forma de hacerlo. Lo más práctico y rápido es buscar en YouTube, activar virtualización en, por ejemplo, Asus. eh, VivoBook 14S, por ejemplo. Se me ocurre ahorita por poner un ejemplo, un modelo de computadora. Entonces, en YouTube vamos a encontrar cómo hacerlo. ¿Sí? Como ya tienen esta característica de este, virtualización propia embebida en el CPU, entonces tenemos la capacidad de utilizar un concepto que se llama paravirtualización. La paravirtualización es una forma, un mecanismo en el que la máquina virtual accede más directamente a a los recursos reales, a los recursos físicos del computador de virtualización, pues, ¿no? Entonces, ejemplo, un buen ejemplo de paravirtualización sería un disco duro paravirtualizado, una tarjeta de red paravirtualizada, una tarjeta de video para virtualizada. La idea con esto es que estos elementos que se para virtualizan funcionen de manera más fluida, ¿sí? Entonces, eso por el lado de los hipervisores. Eh, Consecuencias de crear una máquina virtual en un hipervisor. Cada máquina virtual que se crea va a consumir su tiempo de arranque porque tiene que cargar todo el sistema operativo, pues, ¿no? Eh, Asimismo, como carga todo el sistema operativo, ese tiempo en el que lee cosas del disco, en el que está haciendo algún proceso para bootear, para arrancar, va a consumir CPU y memoria RAM. Entonces, como un PC normal, solo que esta máquina va a estar metida dentro de un computador físico. ¿Sí? Eso por el lado de los hipervisores. Por el lado de los contenedores, en cambio, lo que se hace es que en el disco duro del sistema operativo, entre comillas, anfitrión, se crea para cada contenedor un ambiente de un sistema operativo completo, pero solamente en archivos, archivos y carpetas. Entonces, una carpeta contiene todos los archivos y carpetas de un sistema operativo nuevo. Y dentro de ese ambiente aislado, puedo instalar, por ejemplo, una página web. ¿Sí? Entonces, ¿qué me permite esto? Cuando yo activo un contenedor, ya no tengo que cargar el sistema operativo porque ya está cargado en el equipo donde corre el contenedor. Ya no voy a consumir ni tiempo, ni procesamiento, ni memoria RAM en cargar ese contenedor. Ya está el sistema operativo ahí. Entonces, lo único que se levanta es el aplicativo que yo instalé en ese contenedor. Eh, entonces, arrancar un contenedor es inmediato, instantáneo. ¿Sí? Em, Listo. Desventaja de los contenedores. En este momento, el único sistema operativo que soporta contenedores es Linux. Y el contenedor más famoso es Docker. Pero hay otros contenedores que también se pueden utilizar. Por ejemplo, en el caso de Linux, pueden utilizar Snap. Hay muchos aplicativos que vienen con un contenedor llamado Snap. Pero el más famoso es Docker. ¿Sí? ¿Por qué explico esto? Porque es probable que en algún momento yo tenga una pequeña granja de servidores virtuales y dentro de la máquina virtual, yo creo un ambiente de contenedores para también virtualizar aplicaciones allí. Entonces estamos haciendo una solución escalable, ¿sí? No vamos a entrar mucho en detalles con esto. Vamos a continuar con el tema del VirtualBox. Ok, eh, tenemos descargado el VirtualBox en sus computadoras. Jan, bienvenido. Muchas gracias. ¿Me escucha? Sí, sí, correcto, te estamos escuchando. No lo tengo descargado actualmente. Solo estoy Ya, viendo todo
la presentación, viendo Ok, la o exposición. sea, estás de oyente en este momento. Es para Sí, sí, es conocer que pasa si... que estoy trabajando, pero Ya, no estoy, hay problema. lo tengo de fondo. Sí. Sí, no hay problema. Si tienes alguna duda, nos haces saber, y nosotros, pues, comenzamos a este tema, pues, ¿no? Trabajo con ¿Listo? máquinas virtuales, de hecho, y estoy viendo ahí la pantallita. Sí, sí, Gracias, gracias. perfecto. Estoy Sí, escuchando. si tienes alguna duda, nos haces saber entonces. Un gustazo. Ok. Ah, Javier, ¿tú Sí, tienes sí, sí, instalado sí el tengo VirtualBox? instalado. Sí tengo instalado. Perfecto, excelente. Entonces, simplemente para ir pasando por las pantallas, eh, nosotros teníamos el icono en esta presentación, pues, ¿no? Se ve que el icono del instalador del VirtualBox está aquí, le damos doble clic y aparece este mensaje que nos indica si vamos a permitir que esta aplicación realice cambios en el dispositivo. Generalmente, para poder instalar un programa nuevo se requiere ser administrador. Entonces, es normal que el sistema operativo realice esta pregunta. Nosotros respondemos que sí y continuamos. ¿Sí? Nos presenta la bienvenida al programa de instalación, le damos siguiente, nos muestra el licenciamiento de VirtualBox, nos dice que es GPL versión 3, es la licencia en la que está utilizando, una licencia de uso de público general. ¿Sí? Aceptamos y damos siguiente. Sí, nos pregunta qué es lo que queremos instalar. Generalmente yo selecciono todo excepto el soporte para Python, porque aún no me ha dado por comenzar a automatizar cosas en VirtualBox utilizando Python, pero si ustedes son traviesos para ello, pues habilítenlo, no hay problema. Damos siguiente y nos indica que se van a instalar los drivers para la tarjeta de red, para virtualizar tarjetas de red en VirtualBox. Entonces nosotros le decimos que sí, donde vamos a crear los accesos directos. Generalmente yo selecciono solamente que se creen los accesos directos en el menú de inicio y también le indico que se registren los archivos eh, propios de VirtualBox, pues, ¿no? De hecho, VirtualBox tiene varios tipos de archivos. Por ejemplo, el BDX, que es para discos duros. Si yo le doy doble clic, que se levante una vez en VirtualBox. Sí, selecciono los archivos que quiero asociar y lo pongo siguiente. Finalmente me dice que va a empezar la instalación, le pongo install, pasa todo lo que tenga que pasar y al final de la instalación me presenta esta pantalla, pues no. Me dice que inicie VirtualBox, yo le pongo final y una vez instalado se abre una pantalla como esta. Yo voy a hacer a un ladito ya, antes de continuar, antes de hacer a un ladito la lámina. Hay unas extensiones que nos gusta instalar en VirtualBox porque nos dan soporte para, por ejemplo, virtualizar puertos USB 3. Sí, entonces las extensiones son muy buena idea. Sobre todo el hardware para virtualizado que soporta VirtualBox está soportado por las extensiones. Entonces, una vez que la ventana del VirtualBox está abierta, ¿sí? Me voy aquí a la pantalla principal en estas rayitas que se ven, le doy clic allí, me sale un menú emergente y escojo extensiones. Cuando yo escojo extensiones, ¿sí? Me va a aparecer aquí un cuadrado azul con un signo de más verde. Yo le hago clic aquí en instalar y busco las extensiones para esta versión de VirtualBox. Cada versión de VirtualBox tiene su paquete de extensiones, entonces eh, es el archivo que tengo que buscar. No hay pierde porque tiene un icono característico que es un cubo verde y aparte que dice VirtualBox Extension Pack, Oracle VirtualBox Extension Pack. Entonces, pregunta Javier, ¿tú tienes aquí ya tienes instalado también el paquete de extensiones? Sí, ya tengo instalado Oracle Excelente. VirtualBox Extension Pack.
Excelente. Sí, cuando una vez que ejecutamos, que seleccionamos el extension pack, este, ya somos capaces de crear una máquina virtual nueva. Ok, entonces, de una vez, yo voy a hacer un ladito a la lámina y voy a mostrar mi pantalla. El color es diferente nada más porque a mí me gusta utilizar el tema oscuro de Windows, por eso es que se ve diferente, pero los iconos son los mismos. ¿Sí? Aquí yo le pongo nuevo. Me pregunta el nombre de la máquina virtual. Yo le voy a decir que va a ser introducción Linux. Así tan simple y sencillo. Imagen del sistema operativo. Es normal que ahí en esta lista no aparezca nada. Si no aparece nada en esta lista, entonces nosotros hacemos clic aquí en otro, ¿sí? Y nos aparece la ventana de búsqueda donde vamos a indicar cuál es el directorio donde están las imágenes ISO del equipo. Entonces, seleccionamos el archivo correspondiente, ¿sí? Y ahí estamos. Si se Y dieron cuenta, sí, ujú. cuéntame. Una pregunta, ¿por qué en este caso van a utilizar o vamos a utilizar el Ubuntu? ¿Por qué no otra distribución? Ya, mientras se está instalando, vamos a aprovechar el tiempo para explicar muchas cosas, entre ellas el tema de las distribuciones. Pero en este momento, básicamente te adelanto rapidito un resumen, es que el Ubuntu es una distribución ligera de Ubuntu, por eso es la L es de ligero, light en inglés. Y Ubuntu tiene la característica de que es una de las distribuciones más utilizadas a nivel de usuario, pues, ¿no? En el Internet. Entonces, fuera de eso, también desde el 2015 quizás para acá, la mayoría de los comandos entre las diferentes distribuciones son similares. Lo único que llega a cambiar generalmente es la instalación de paquetes. Y aún así, en los cursos aquí de Guandarina, nosotros, aunque trabajamos en Ubuntu, nosotros decimos, ok, si vamos a instalar paquetes en Debian o en Red Hat, lo hacemos con estos comandos. Entonces, no es un problema en realidad. En todo caso, la razón principal es que el Ubuntu tiene una buena base de usuarios, tiene mucho soporte en Internet. Hay usuarios del Ubuntu que te prestan ayuda si en algún momento tienes algún problema. Y eso, no sé si he dado una respuesta a tu pregunta. Sí, 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 te agradezco mucho. listo, no hay problema. Ok, Javier y Jan, continuemos. Jorge, muy buenas noches, ¿cómo estás? Ok. eh, Listo. Si se dieron cuenta, yo solo seleccioné el ISO y VirtualBox automáticamente me detectó que el sistema operativo era Linux, el subtipo de sistema operativo era Ubuntu y que además era una distribución de 64 bits. En esta pantallita yo puedo, bueno, gracias a Dios aquí está deshabilitada. A mí no me gusta utilizar la instalación desatendida porque a veces suele hacer cosas que no entiendo. Entonces yo prefiero instalar el sistema operativo manualmente. Eh, Así que está bien que esté ahí desactivado. Vamos a ver aquí en hardware. Aquí en hardware eh, podemos aquí utilizar la cantidad de memoria RAM apropiada. Por ejemplo, en mi máquina tranquilamente yo puedo poner 4 gigas de RAM. Sin embargo, con 2 gigas va a funcionar apropiadamente, sin problema. Igual aquí en el número de CPUs. Con 1 giga funciona, perdón, con un CPU funciona, pero yo recomiendo que sean mínimo dos, ¿sí? Aparte de esto, mi máquina soporta EFI, que es un método de arranque en el que el kernel del sistema se graba en una partición FAT32. Digámoslo así,
las máquinas que vienen desde el 2015 para acá ya automáticamente tienen F habilitado, ¿sí? Ya no es un arranque por BIOS como se manejaba antes, ahora está este esquema, una mejora. De hecho, el arranque es hasta más rápido. Entonces, sí, yo pondría F aquí. Vamos aquí a disco duro y en disco duro elegimos el tamaño. 25 gigas, de hecho, incluso 15 gigas funcionaría bien. Sin embargo, estaría muy corto de disco duro. Hasta con 10 gigas podríamos instalarlo. El sistema operativo ya una vez instalado no debe pesar más de 4 gigas. Pero si quiero instalar aplicaciones, de repente documentos de oficina, entonces ya estaría muy corto. Vamos a ponerle aquí 40 gigas. No se asusten, que aquí viene algo interesante. Si se dan cuenta, debajo del tamaño del disco hay un formato, ¿sí? El predeterminado de VirtualBox es BDI. Sin embargo, se soportan varios formatos, pues, ¿no? Estos QCOW y QED son para KVM, el hipervisor que mencionaba hace rato de Linux, ¿sí? BMDK es para eh, discos duros de máquinas virtuales en VMware. Entonces nosotros también podríamos trabajar con discos duros de VMware aquí en VirtualBox. Sí. En todo caso, vamos a dejarlo con BDI. ¿Por qué? Porque es de soporte nativo por VirtualBox. Cuando yo creo un disco duro con BDI, el disco duro no es que, por ejemplo, yo le estoy asignando 40 gigas, no es que va a comenzar pesando 40 gigas. El disco duro va a empezar pesando 1 mega, donde va a estar la definición del disco duro, cuánto tamaño tiene, las particiones, etcétera. Y a medida que yo vaya grabando información en ese disco duro, ese archivo va a ir creciendo hasta el tamaño máximo que yo le puse aquí. ¿Sí? Eso es buenísimo porque en realidad podría tener máquinas virtuales con prácticamente discos virtuales ilimitados, aunque en la práctica sabemos que los discos físicos tienen límites. Tengan cuidado nada más de no abusar de este tema. Ahora, si yo no quiero que el archivo de disco duro que estoy creando vaya creciendo a lo largo del tiempo, sino que quiero evitar problemas por descuidarme del espacio disponible de mi disco duro físico, de repente yo le digo, ¿sabes qué? De una vez asígnale los 40 gigas al archivo, ¿sí? Haciendo clic aquí. Personalmente no me gusta porque es desperdiciar disco duro. O sea, básicamente estoy creando un archivo lleno de ceros para que pese los 40 gigas, ¿sí? Que no, y esos 40 gigas no los voy a poder utilizar sino solo para la máquina virtual, que tampoco los va a necesitar de entrada. Entonces, personalmente yo prefiero eh, quitarle este tema. En la oficina hace, ¿qué serán? Unos 5 años ya, tuvimos una disertación con un compañero. Él explicaba, su teoría era que cuando uno utilizaba discos duros dinámicos, el uso de los discos duros iba a ser más lento porque cada vez que yo almacenaba un bloque de datos en la máquina virtual, el hipervisor tenía que formatear ese bloque de datos y recién ahí iba a escribir la información. Eso es mentira, eso es falso. Así no funciona. De hecho, después de estar conversando, nos pusimos a investigar con una autoridad en el tema, por ejemplo, VMware, y resulta que los ingenieros de VMware realizaron una investigación científica, hay un paper ahí involucrado en el asunto, un, un- ¿cómo se dice en español? Bueno, ya, un artículo científico. Hay un artículo científico involucrado en este asunto donde comparan el rendimiento de las máquinas virtuales cuando los discos duros están asignados por completo, el tamaño completo de lo que se crea, o su tamaño es dinámico, ¿sí? Los resultados indican que la diferencia de rendimiento es tan imperceptible que prácticamente no existen. Entonces, no gano nada en la práctica
reservar los 40 gigas de entrada, ¿sí? Solamente lo único que gano es la seguridad de no sobrepasar o sobredimensionar discos duros virtuales en este perivisor. ¿Sí? Si yo voy a tener cuidado con el espacio que me queda disponible en ese disco duro, entonces tranquilamente lo puedo dejar dinámico. Por eso es que en este momento yo voy a quitar este check. Lo voy a dejar así en blanco. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Yo no. Excelente. Sí. Bueno, ya casi terminamos. Todavía no. Ok. em, una vez que creamos la máquina virtual, si se dan cuenta, esta de aquí es la que hemos creado. Vamos a tener que realizar un tuning, un pequeño ajuste a su configuración, porque al momento de crearla no se establecieron todos los valores como deberían quedar. Entonces, hago clic de nuevo para estar seguro de que esa es la que está seleccionada y me voy aquí a este engranaje que me permite hacer la configuración de la máquina virtual. Entonces, en esta configuración, yo aquí en sistema, perdón, sí, está bien. General, voy viendo que todo esté bien, ¿sí? No me gusta cifrar los discos duros en las máquinas virtuales. Luego es más difícil mover esos discos duros de un hipervisor a otro, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí dice general y este bloque, este rectángulo que vemos aquí, es lo que corresponde a esa opción, pues, ¿no? Si yo me cambio aquí a sistemas, lo que hace la pantalla es bajar y mostrarme el bloque de sistema. Entonces, en placa base, veo la memoria RAM que está bien, ¿sí? Yo no veo nada inusual aquí. El chipset es el chipset, la marca de los chips principales del mainboard, pues, ¿no? Del mainboard virtual que vamos a crear. Entonces, este chipset PI X3 es bastante popular, tiene drivers suficientes, entonces no vamos a tener problemas. Aquí hay un dato interesante y es que si vamos a virtualizar Windows 11, vamos a tener que poner el TPM. Este es obviamente VirtualBox va a virtualizarlo, pues, ¿no? Es un sistema de seguridad que utiliza Microsoft. Cuando voy a instalar, de hecho, cuando Windows 11 quiere trabajar, busca este chip en el mainboard. Entonces, si queremos instalar una máquina virtual con Windows 11, es importante que en esta opción pongan TPM versión 2. Ahí les dejo ese dato. ¿Sí? Ok, entonces veo que sí, está deshabilitado aquí, no importa. Estamos los CPUs perfecto. Yo lo puedo habilitar aquí para la anidación y las características de estas entidades de virtualización. Y listo. Sistema. De sistema nos saltamos a almacenamiento. ¿Sí? En almacenamiento me aseguro de que esté liso ahí en la controladora IDE. Y aquí en el disco duro virtual vamos a, perdón, es aquí. Sí, aquí en el controlador SATA, no es en el disco duro, es en el controlador SATA, ¿sí? Vamos a habilitar el caché. Esto es importante porque si no habilitamos este caché, es posible que percibamos que la máquina virtual está lenta, sobre todo en discos duros, perdón, en máquinas físicas que tienen discos duros mecánicos. Entonces, es mejor habilitar el caché para que la ejecución de la máquina virtual se sienta fluida. Entonces, aquí en controlador SATA habilitamos el caché. Y finalmente, aquí en red, nosotros vamos a dejarlo ahí en NAT, ¿sí? Para compartir el internet de la máquina física, ¿sí? Aquí en tipo de adaptador podemos escoger entre todos estos, pero vamos a escoger red para virtualizada.
Esto también nos va a permitir que el funcionamiento de la máquina virtual sea fluido. ¿Qué pasa si yo elijo cualquier otro controlador, otro chipset de tarjeta de red? Es probable que hayan intermitencias en la conexión de red de la máquina virtual. En cambio, si yo le pongo red para virtualizada, me estoy saltando esa emulación de hardware. Entonces, básicamente lo que hace la tarjeta de red para virtualizada es tener un acceso más directo a la tarjeta de red física con la que voy a trabajar. Entonces, esa es, de hecho, estos dos últimos cambios, el caché del controlador SATA y el tipo de adaptador de red para virtualizada, son los dos más importantes de lo que hacemos en esta pantalla. ¿Tienen alguna consulta hasta aquí? ¿No? Entonces Bueno, continuamos. Listo. Y ya estamos listos para iniciar la máquina virtual. Ah, si se dan cuenta, las láminas dicen exactamente lo que hemos estado mencionando, pues, ¿no? En hardware, la memoria RAM, la cantidad de CPUs, el EFI, habilitar EFI, el arranque moderno. Finalizamos, ponemos configuración, el caché del SATA y tarjeta de red virtualizada. Entonces, ahora sí, nosotros para iniciar la máquina virtual tenemos un par de opciones. Si hacemos clic ahí en la flechita verde, automáticamente se ejecuta la máquina virtual, mostrándonos en la pantalla la pantalla del equipo virtual que hemos creado, pues, ¿no? Sin embargo, al lado de la flechita verde, hay una flechita hacia abajo, ¿sí? Donde está inicio normal, que es lo que hace la flecha verde por defecto. Luego dice inicio sin pantalla. Este inicio sin pantalla me permite crear o levantar la máquina virtual en background, ¿sí? Luego se queda ejecutando ahí sin ventana aparentemente, pero si yo de nuevo voy a VirtualBox, yo cuando ya esté corriendo la máquina virtual puedo ponerle mostrar. En vez de iniciar va a decir mostrar. Entonces ya puedo conectarme a la máquina virtual y trabajar. Asimismo, si yo ya no quiero ver esa pantalla, yo puedo cerrar la ventana de la máquina virtual y me va a preguntar si quiero apagarla o si quiero que siga ejecutándose en el fondo. Entonces, ese método de funcionamiento es perfecto cuando yo quiero levantar, por ejemplo, un servidor web en una máquina de escritorio, en una máquina de usuario. Entonces, si el servidor web está funcionando al fondo, yo no voy a necesitar estar interactuando con él, mm, porque ya va a estar con el servicio levantado, pues, ¿no? En todo caso, por ahora, vamos a trabajar con inicio normal. Ahí está diciendo que está arrancando. En esta parte es probable, ahí arrancó, que algunos usuarios tengan algún tipo de problema, sale algún mensaje de error. En ese caso, eh, los invito a que nos compartan pantalla para resolver ese problema. Si en algún momento sale un error, generalmente suele ser porque las características de virtualización del CPU están apagadas en el BIOS, entonces hay que habilitarlas. En otras ocasiones, cuando recién se ha instalado el VirtualBox, el Windows me pide, bueno, no me pide, no lo hace, pero para que funcione bien hay que reiniciar el Windows y se arregla solito el problema. Sí. En todo caso, por lo pronto voy a continuar. Em, Cuando se inicia la máquina virtual, por defecto, de forma predeterminada, aparece este menú en pantalla negra. Yo había un contador aquí abajito, pero yo lo terminé cortando. Déjame aquí. Lo estoy poniendo en modo escalado para que se vea en la presentación, pues, ¿no? Aquí abajito había un contador. Sí, yo lo corté para poder mostrar este menú. Entonces tenemos varias opciones.
tenemos probar Lubuntu, ¿sí? Esto va a cargar el sistema operativo completo en memoria RAM y luego me va a preguntar si quiero instalarlo o si quiero entrar directamente a la interfaz gráfica. Eh, la otra forma es similar, sin embargo, con un driver genérico de video que, aunque no va a tener aceleración de hardware, me va a permitir ver una interfaz gráfica bastante fluida, ¿sí? El siguiente mecanismo es para hacer instalaciones de fábrica, ¿sí? De repente HP he visto, Toshiba también he visto que no sacan las computadoras con Windows, sino que las envían con Linux o con FreeDOS para abaratar costos. Entonces la computadora sale muy barata, pero porque es un sistema operativo gratuito, pues, ¿no? Finalmente tengo arrancar desde el siguiente disco duro y y mostrar las opciones de arranque de UEFI. Nosotros vamos a escoger probar o instalar Ubuntu. Si yo no hubiera cortado el contador, es lo que se hubiese ejecutado predeterminadamente. Entonces, en este caso, como yo ya me detuve ahí, le voy a dar Enter. Lo siguiente que va a mostrar es una pantallita azul en la que me presenta estas dos opciones. Una donde me indica para instalar el sistema. Bueno, primero me va a preguntar el idioma, discúlpame por el descuido. Primero me va a preguntar el idioma y luego me va a preguntar por si quiero instalarlo o si quiero cargar la interfaz gráfica. Y también te pregunta el tipo de conexión de internet. Que ahorita yo llegué a donde Ya, dice el Ubuntu, selecciona el lenguaje, por ende ya lo puse en español, pero también te sale Internet Connection. Justo. sí, sí. No, esta pantalla es de la lámina. Me adelanté para recordar lo que muestra. Ahí está cargando ya la máquina virtual. Entonces sí, lo que me dice es mediante qué dispositivo de red estoy conectado a Internet. Entonces, en la máquina virtual dejamos solo una tarjeta de red, pues, ¿no? Entonces, solo va a mostrar Ethernet 1. Ok, para no alargar el asunto, yo simplemente le voy a dar instalar, ¿sí? Si yo cambio el idioma en este momento, él va a ir a Internet a descargarse el idioma español. Entonces, para hacerlo rápido, le voy a poner aquí instalar. Eh, si ustedes tienen tiempo, entonces pueden elegir español y problema resuelto. Ya les decía hace rato que como solo tenemos una tarjeta de red, solo va a mostrar una, ¿sí? Ahora, esta es la opción que les decía que va a cargar la interfaz gráfica completa en la memoria RAM. Me va a mostrar el menú inicio, un Firefox para que puedan navegar en Internet y en el escritorio me va a poner también instalar, un icono para instalar el sistema operativo. Entonces, para no perder tiempo cargando todo eso, vamos a poner directamente aquí instalar, ¿sí? Entonces ya está el asistente de instalación. Ahí está realizando algunas validaciones breves. En poco tiempo nos va a habilitar el menú siguiente para continuar. Ya está habilitado, ¿sí? Entonces nos da la bienvenida, ponemos siguiente, nos pregunta la localización. ¿Cómo supo el instalador que estamos en Guayaquil? Me imagino que por medio del IP. Exactamente. Vio la dirección IP pública por la que estamos saliendo y por lo tanto este, decidió que estábamos en Guayaquil. Sí. Mi teclado de hecho está en inglés, así que no voy a cambiar nada, pero si queremos cambiar la distribución de teclado, eh, lo podemos hacer aquí. ¿Sí? Si alguien tiene teclado en español,
Perdón, esto de aquí es el idioma del sistema. Sí, nosotros podemos ponerle el idioma en español. Sí, sí, En la siguiente creo que es que te pide. sí. Y también, ya, esto de aquí abajo, esto es el idioma del sistema. Sí, cómo se van a mostrar los mensajes de las pantallas. Pero en la parte de aquí abajo me indica el formato de las fechas, los puntos decimales, etcétera, en qué formato lo voy a poner. Entonces lo voy a dejar ahí en español de Ecuador, que me parece bien que esté allí, y le voy a dar clic en siguiente. Ahora sí, aquí está el idioma. Mi teclado está en inglés, así que aquí yo voy a buscar donde diga inglés, América, US, y le pongo por defecto, predeterminado. ¿Sí? Si el teclado de ustedes está en español, bueno, ahí hay que ver qué tipo de español es, porque es probable que sea latinoamericano, Spanish. Aquí, es probable que sea latinoamericano o español de España. Entonces ahí esas son las dos distribuciones de teclado en español que tenemos en nuestro medio. Generalmente es latinoamericano, pero toca revisar. ¿Sí? En mi caso, ya les digo, yo lo voy a dejar como inglés, Estados Unidos. Si quiero confirmar que la selección que estoy poniendo es correcta, entonces aquí abajito de la lista de idiomas, yo tengo una cajita de texto donde pongo los caracteres raros, los que generalmente fallan, pues, ¿no? Entonces la viñeta que está al lado del uno, la admiración que está arriba del uno, el arroba que está en el 2 y numeral que está en el 3. Entonces, esas teclas funcionan tal cual están pintadas en el teclado. Entonces, me indica que mi selección es correcta y yo le doy clic en siguiente. ¿Sí? El tipo de instalación, a mí me gusta personalmente poner la instalación mínima. Sí, de hecho lo vamos a hacer aquí para al final del proceso de instalación poder instalar otros paquetes. Y de esa manera aprovechamos la clase, pues, ¿no? Para aprender a instalar paquetes adicionales. Ahora, esta opción es buenísima cuando yo quiero recién instalar un computador nuevo. Sin embargo, no lo vamos a hacer ahora porque podría tomar tiempo, nos va a demorar. Entonces lo voy a dejar deshabilitado. Pero ustedes en su casa podrían dejarlo activo para después, o en la máquina virtual de práctica. Sí, ahorita dejémoslo deshabilitado para poder avanzar rápido. Le doy clic en siguiente. ¿Sí? Eh, ¿Cómo quiero, eh, qué quiero hacer con el disco duro? Acuérdense que el disco duro que tenemos aquí en la máquina virtual es nuevo, está vacío. Entonces, yo le puedo poner aquí sin remordimiento alguno que borre el disco. ¿Sí? Hacemos clic en siguiente. Y aquí viene lo interesante. ¿Cuál es el nombre? Yo siempre me hago pasar por Bill Gates. Es una broma que tenemos aquí interna. Sí. Al principio, al menos yo personalmente no era muy fan de Bill Gates. Sin embargo, el nombre de la persona no siempre es lo mismo que el usuario. En este caso, para el usuario, para iniciar sesión, yo siempre escojo Wandarina. A los alumnos de los cursos generalmente les pedimos que usen el mismo nombre de usuario. ¿Por qué? Porque si en algún momento tenemos que realizar algún soporte, por decirlo, por decirlo menos, alguien dice, ¿sabes qué? Tengo un problema, no puedo trabajar en mi máquina, de repente nos conectamos por red, ¿sí? Y con el usuario Wandarina nos conectamos. Eso implica que también tendríamos que utilizar la misma clave para no estar pidiendo clave a cada rato, pues, ¿no? Entonces, la clave que pongo es el mismo nombre de Wandarina, 123. Sí, Wandarina 123. Esa es la clave que generalmente pongo. Y finalmente lleno
el nombre del equipo. Entonces, como es Linux, yo lo voy a hacer pasar como un servidor, le voy a decir que es un servidor clase Linux, ¿sí? Y ese nombre de equipo le voy a dejar. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No. Continuemos. Aquí me muestra un resumen de lo que hemos estado configurando para esta instalación. Todo está en orden. Le ponemos instalar. Dice, va a hacer cambios en el disco duro. No se va a poder hacer los cambios más adelante. Yo sé lo que estoy haciendo, le pongo instalar y comienza la instalación. ¿Ok? Listo. Entonces, hasta que termine eso, nosotros vamos a dar una vuelta por nuestras láminas. Ahí, sí, acá. Cuando las láminas indican básicamente eso, le digo a Jorge y a Jan que no estaban conectados cuando empezamos, que estas láminas las vamos a hacer llegar después de la clase, pues no. Lo más probable es que sea mañana, porque ya hoy es un poquito tarde. Entonces, vamos a hacer llegar el URL para que ustedes puedan visualizar estas láminas. Entonces, las láminas van indicando el proceso, ¿sí? De instalación. Aquí yo les decía que yo lo iba a dejar desmarcado para que la descarga sea más rápida, pero que ustedes cuando mm, creen una otra máquina virtual lo podrían hacer para que aprovechar el tiempo, pues, ¿no? Asimismo, en las particiones yo le puse borrar el disco, le puse siguiente, los datos del usuario, siguiente, el resumen, instalar y comienza la instalación. Mientras eso está allí, vamos a ver cuánto ha avanzado. ¿Ya? Mientras eso está allí, nosotros vamos a ver lo más divertido de cualquier clase, la teoría. Entonces, ¿qué es un sistema operativo? Para decirlo más resumidamente, un sistema operativo es básicamente un intermediario entre el hardware y el usuario, ¿sí? De repente el usuario quiere mandar a imprimir un documento. Ok, el usuario tiene que darle la instrucción al sistema operativo para realizar esa impresión. El usuario quiere mostrar una imagen, una foto. Entonces el usuario tiene que darle las instrucciones al sistema operativo para que se muestre la foto. ¿Cómo el usuario interactúa con el sistema operativo? Por medio de periféricos. Estos periféricos pueden ser eh, teclado, mouse, ¿sí? Tabletas digitalizadoras, etcétera. Lo interesante es que estos periféricos también requieren de drivers. Y estos drivers eh, tienen que estar instalados para que puedan funcionar. Bueno, el tema es que los drivers no son más que módulos del sistema operativo que está instalado en ese equipo. Ya vamos a ir en la siguiente lámina, es probable que eso quede más claro. Sí. Tenemos ejemplos de sistemas operativos. Bueno, tenemos Windows 10, tenemos macOS, Ubuntu. Este es otro Linux que se llama Linux Mint. Esta interfaz gráfica se llama Cinnamon. A mí me encanta. De las distribuciones de Linux, la interfaz gráfica que más me gusta es la de Linux Mint. Súper ligera y bonita. Em, ¿Qué otro sistema operativo podemos incluir aquí también a Solaris, que es de Sun Microsystems, ¿sí? Etcétera. Ahora, ¿qué es Linux? Linux es un sistema operativo de software libre. Ah, Más allá de eso, el sistema operativo como tal es el kernel, pero este kernel, ya cuando yo lo instalo, está rodeado por una serie de aplicaciones, de programas de aplicaciones.
una aplicación, por ejemplo, un programa para ejecutar comandos en la consola. Ese programa podría llamarse, por ponerles un ejemplo, Shell. ¿Sí? Eh, Otro programa para navegar por Internet. Otro programa para editar archivos. Entonces el kernel por sí mismo solamente se carga memoria RAM y no hace nada porque nadie le va a dar una instrucción de qué hacer. Entonces, para que el kernel funcione, necesita otros aplicativos. Por eso es que eh, Linux es el kernel más las aplicaciones que hay alrededor. A este conjunto se lo conoce como distribución. Me adelanté un poquito, pero en las siguientes láminas vamos a ver eso. No es susceptible a virus. Ok, cuando yo trabajo con Linux, las aplicaciones, los programas que yo ejecuto van a tener los mismos permisos o los mismos accesos al sistema que el usuario con el que estoy trabajando. Si yo estoy trabajando en Linux con usuario administrador, todas las aplicaciones que yo ejecute van a funcionar como administradores. Y si yo ejecuto por accidente o por descuido una aplicación maliciosa, obviamente esa aplicación maliciosa va a tener acceso a mi disco duro, pues, ¿no? Para evitar eso, lo recomendable es que siempre se trabaje con un usuario restringido, a menos que en algún momento requiera realizar alguna tarea administrativa. En ese momento me convierto en root, realizo mi tarea administrativa y me salgo. Eso lo vamos a ver cuando el Linux esté terminado de instalar, eh, pero es lo que vamos a ver más adelante. A ver, no es susceptible a virus. Ok, entonces como la recomendación es que el usuario no trabaje siempre como administrador, para que una aplicación pueda autorreplicarse, para que una aplicación pueda infectar archivos del sistema, necesita permisos. Si yo no le doy esa libertad de trabajar como administrador, entonces ese programa malicioso no tiene futuro. Ahora, si hay software malicioso. Por ejemplo, eh, podríamos descargar un servicio o un programa que prometa realizar, qué sé yo, un servidor web que sea fácil de configurar, pero resulta que ese programa es en realidad un caballo de Troya, que cuando yo lo ejecuto, instala un programa malicioso en mi computadora que abre una puerta trasera. ¿Sí? Entonces, sí hay programas maliciosos en Linux, pero no son virus. Son troyanos, gusanos, pero no virus. ¿Sí? De hecho, no sé si ustedes conocen los NAS. Son equipos que me permiten crear carpetas compartidas en la red. Esos NAS, Synology, QNAP, etcétera, como sistema operativo base es Linux. Y en ese NAS yo puedo instalar un servicio de antivirus, pero no es para que el NAS se proteja, es para que los archivos que yo almacenen allí se vayan limpiando de forma automática sin afectar a los usuarios que utilizan esos archivos desde la red. Entonces, el antivirus que funciona en Linux es básicamente para proteger a los usuarios Windows de que no se infecten por los archivos que guardan en mi Linux. Sí, ese es el propósito de poner un antivirus en Linux. Y hay marcas grandes de antivirus como por ejemplo Kaspersky, Note 32, el mismo Norton que tiene su versión para Linux. Bueno, dejo ese dato ahí. Es gratuito, es software libre. Esto significa que eh, cualquiera con los conocimientos necesarios puede meterse al código fuente, realizar cambios en el kernel del sistema operativo y distribuirlo. ¿Sí? Incluso sin hacer cambios, yo puedo bajarme el Linux de Internet, copiarlo en un pendrive y regalárselo a quien me dé la gana. Nadie me va a reclamar por ello. Entonces Linux es gratuito. Ahora, hay distribuciones, por ejemplo Red Hat, que cobran una suscripción para utilizar su sistema operativo, pero no es por el sistema operativo. Ese modelo de negocio, en el caso de Red Hat, lo que te vende con esa suscripción que te cobra
es el soporte técnico, ¿sí? Entonces, cuando tú pagas Red Hat, lo que estás pagando es la capacidad de poder llamar a un técnico de Red Hat y decirle, mira, instalé Red Hat, pero no funciona bien, estos son los síntomas. Entonces Red Hat tiene que responderte porque le estás comprando el soporte. Ahora, ellos dentro de ese concepto de soporte incluyen las actualizaciones. Entonces, si tú no compras la suscripción de soporte de Red Hat, no vas a poder actualizar ese servidor. Pero nadie te impide que tú te bajes el instalador de Red Hat Linux y lo instales en un equipo tuyo, este, y comiences a trabajar. No hay ningún problema en ello. ¿Sí? Tiene mejoras a diario. La comunidad de software libre en Linux es enorme. eh, a nivel mundial hay muchos usuarios y no solamente usuarios de PC, sino usuarios de servicios, servidores web, que se enfrentan a problemas y que ellos mismos resuelven. De repente encuentran que hay un error en una línea de de programación en por ejemplo, servidor web, corrigen el error y suben el parche al repositorio principal del sistema operativo. Entonces, la siguiente distribución que se realice va a salir con ya ese parche realizado. Ahora, hace un ratito, cuando empezábamos las láminas, le decía aquí a Javier que Microsoft ha realizado aportes muy importantes con respecto al software libre, sobre todo en Linux. ¿Por qué fue esto? Porque Microsoft tiene su producto de almacenamiento en la nube y de virtualización que se llama Azure. Entonces, para que este producto funcione de forma apropiada, ellos tuvieron que entender cómo funciona Linux. ¿Por qué? Porque en su producto también van a vender máquinas virtuales en Linux. Entonces ellos tuvieron que entender cómo funciona la arquitectura, se dieron cuenta que se podían realizar cambios para que funcione más rápido y de esa manera fue como comenzaron a escribir mejoras para el kernel, comenzaron a escribir software para Linux. Al principio había un programa, el Microsoft Teams, oficial de Microsoft, escrito específicamente para Linux. Entonces han hecho aportes importantes. Eh, tantos aportes han realizado que de hecho en este momento cualquier usuario con Windows, con licencia de Windows 10 o Windows 11 puede utilizar su motor de virtualización Hyper-V, ¿sí? Y aquí solo para mencionar un detalle, este, resulta que Hyper-V es más rápido que el VirtualBox. Ahora, ¿por qué elegimos VirtualBox? Porque es el que me permite ser instalado en macOS, en Linux, en Windows. Es multiplataforma. En cambio, Hyper-V solo es para Windows. Pero ahí les dejo el dato. Hyper-V es más rápido. Yo levanto esta máquina virtual que tengo aquí y se terminará de ejecutar en 10 segundos. Sí, ahí les dejo ese dato. Entonces, les decía que tiene mejoras a diario, los usuarios y otras empresas grandes, como por ejemplo Microsoft, Red Hat, la misma gente de Debian, tienen un ejército, cada una de estas empresas tienen ejércitos de programadores que van optimizando el sistema. ¿Sí? Ya todos usamos Linux de una u otra manera. Esto lo estábamos conversando al principio. Google utiliza en sus servidores Linux. Estamos hablando también. Microsoft mismo tiene una distribución de Linux para servidores. De hecho, tiene una versión de SQL Server para Linux. Gmail, Yahoo, todos ellos usan servidores con Linux. Eh, los servidores Android también tienen aplicaciones para Linux. Perdón, el kernel del sistema operativo Android es Linux. ¿Sí? Esa interfaz gráfica que nosotros vemos cuando encendemos el teléfono es solamente una capa superior, pero debajo de esa interfaz gráfica hay un Linux allí. Am, ok,
Y también hay una forma de ejecutar de forma nativa, sin emular, ¿sí? Programas exe, los archivos .exe de Windows, los podemos ejecutar de forma nativa sobre Linux, ¿sí? De hecho, el paquete que se encarga de eso se llama Wine, de vino. Pero para poder utilizarlo, los invito a que asistan a nuestro curso de Linux avanzado. Antes de continuar con esto, lo más probable es que les dé un resumen rapidito y saltemos. ¿Ves? Ya está aquí. Voy a reiniciar mi máquina virtual, ¿sí? Y voy a comenzar a dar un resumen así muy rápido de esto. Ok, Linus Torvalds es la persona que fue quien creó Linux para su tesis de grado. Sí, su tesis de grado en la universidad. Entonces, originalmente le quería poner el nombre Frix, pero resulta que el administrador del servidor FTP dijo, ¿sabes qué? Ese nombre no ayuda, así que vamos a ponerle, en vez de Linux, que es tu nombre, le vamos a poner una X al final. En vez de la S al final, le ponemos X. ¿Sí? ¿Por qué la X? Porque la X representan los sistemas operativos Unix. Entonces a Linus Torvalds le gustó y se quedó de esa manera. Ojo que el nombre es Linux, así como lo estoy pronunciando, eh, no Linux. Acuérdense que Linus con S es el nombre del creador. Entonces, si yo le pongo una X al final, lo más lógico es que suene similar, pues no, al nombre del creador, Linux. La única diferencia sería la X al final. Ahora, la mascota de Linux es un pingüino que se llama Tux. Resulta que Linus Torvalds alguna vez estuvo en un viaje y vio un pingüino al lado de él, lo quiso acariciar y el pingüino lo mordió. Entonces él dijo, oh, este animal parece tierno, pero es muy bravo en caso de que lo molesten. Entonces le dijo, pensó, esto es lo que yo quiero para que la gente vea en Linux. Y por eso puso el pingüinito ahí todo tierno y sonriente. Sí, la idea es que si alguien lo quiere tocar, sepan que el Linux lo va a morder. Las distribuciones, bueno, yo les decía hace un ratito que el kernel es la base del sistema operativo, es el sistema operativo en sí mismo, pero alrededor de ese kernel hay muchas aplicaciones, ¿sí? Entonces cada distribución tiene diferentes versiones, diferentes programas, y hay para todos los sabores. Los principales son Red Hat, Debian, ¿sí? Y también Slackware. Son como las distribuciones base. Sobre estas tres distribuciones hay un montón de distribuciones adicionales. Por ejemplo, en el caso de Debian, nosotros tenemos todos los Ubuntu, incluyendo Linux Mint, ¿sí? En el caso de Red Hat, tenemos a Fedora, tenemos también aquí no está, pero Linux Mint podría ser también, incluso SUSE está basado en Red Hat, ¿sí? Eh, Rocky Linux también está basado en Red Hat, etcétera. Entonces, ¿qué va a determinar qué distribución escojo? Bueno, depende de lo que quieras hacer. Si tú vas a trabajar como usuario, entonces una distribución basada en Ubuntu te conviene. Y aún así, si quieres escoger Ubuntu, depende de lo que quieras hacer. Por ejemplo, si quieres algo ligero, puede ser Lubuntu, que es lo que estamos instalando hoy, o puede ser Xubuntu con X. También es otra distribución ligera de Ubuntu, ¿sí? Si quieres algo que se vea muy bonito, entonces de repente es para sacarle pica a tus amigos que ya usas Linux, de repente te conviene Kubuntu. Es una distribución de Ubuntu que utiliza KDE. El KDE es una interfaz gráfica muy atractiva. Sí, es la competencia directa para lo bonito que se ve en Windows. Sí. Si no te gusta KDE, de repente podrías utilizar Linux Mint, que viene con una interfaz gráfica bonita, pero menos pesada que KDE. Entonces, si es un caso de servidor, entonces lo que generalmente se instala es Red Hat o Debian. Ahora, por el lado de Debian, también existe un Ubuntu Server. Entonces, la distribución que van a escoger depende mucho de lo que quieran hacer. Personalmente, una máquina decente con buenos recursos, yo utilizaría Linux Mint para uso personal. Si es un servidor,
yo utilizaría Red Hat Linux o cualquiera de las distribuciones clones de Red Hat. Hay una distribución clon de Red Hat que se llama Rocky Linux, ¿sí? Entonces, cuando un cliente me dice, ¿sabes qué? Quiere instalar un servidor web, instalemos Rocky Linux con eso. ¿Preguntas hasta aquí? Cuando decías que una computadora decente, ¿a qué se refiere con qué características sería computadora decente para poder instalar Linux? Ya, a ver, hace poco tiempo, en cuestión de unos 3 meses, Linus Torvalds, que el creador de Linux y el líder del proyecto, quien toma las decisiones con respecto a Linux, decidió que ya no se van a compilar versiones del kernel para 32 bits. Entonces partamos por ahí. Estamos hablando de que los CPUs de 32 bits dejaron de producirse ya hace unos 15 años por lo menos. Ya, entonces ahora para utilizar Linux, un Linux moderno, requerimos un CPU de 64 bits. Otro aspecto a tomar en cuenta es que Linux, por ejemplo, en una distribución ligera, podrás instalarlo hasta con un giga de RAM. Lo recomendable es que tenga mínimo 2, pero con un giga de RAM es suficiente. Asimismo, el CPU debería ser por lo menos de 2 núcleos de 1 GHz. Sí, eso para mí es una máquina básica. Cualquier cosa que esté por encima de esas características básicas, entonces es una máquina decente. ¿Sí me cachas? Sí, gracias. Excelente. Bien, ahí regresamos a la máquina virtual. Vimos que ya la mandamos a reiniciar. Y, me olvidé. Como se supone que hay un DVD metido ahí en la máquina virtual, él no se reinició porque está esperando que yo le dé Enter. Le doy Enter. Ahí ya reinició. Ahora vamos a esperar a que cargue el sistema operativo. Yo voy a hacer una pausa técnica. No se vayan. Estaba con el micrófono apagado. Ya inició mi máquina virtual. Eh, yo les decía que aquí el nombre de la persona era Bill Gates. Por debajo, el nombre que está usando es el usuario Wandarina. La clave es Wandarina 123. No escribió nada. Ahí. Wandarina 123. Y bienvenidos al Ubuntu. Esta es la interfaz gráfica del Ubuntu. Recuerden que nosotros escogimos la distribución, perdón, el método mínimo, ¿sí? Por lo que no hay actualizaciones. ¿Qué tal si empezamos con instalar las actualizaciones? Sí. Ojo con esto, esta clase está diseñada para que sea la base de los futuros cursos. En el curso de Linux básico vamos a utilizar mucho la terminal, la línea de comandos. Entonces, lo que vamos a hacer es actualizar el sistema operativo desde la línea de comandos. Entonces, vamos a hacer clic en inicio, aquí en la palomita azul, buscamos herramientas del sistema y ponemos Qt Terminal, ¿sí? Ahora, ¿se acuerdan que yo les decía que un usuario, generalmente trabajamos con un usuario predeterminado, perdón, con un usuario de pocos permisos, de pocos privilegios, ¿sí? Yo me doy cuenta que es un usuario restringido porque al final del prompt, el prompt es esta cadena que vemos aquí, ¿sí? Hay un signo de dólar. Entonces yo sé que si veo el signo de dólar ahí al final, es un usuario restringido.
Eh, ok, si yo, sí, un usuario restringido. Para poder realizar la actualización del sistema, requiero primero convertirme en administrador. En Linux, el usuario administrador se llama root, como raíz en inglés. Tiene sentido, ¿verdad? Que sea la raíz del sistema. Entonces, para yo convertirme en usuario root, hay un programa que se llama sudo, ¿sí? Pero así solito me va a permitir ejecutar otros programas, por ejemplo, PowerOff para apagar la máquina. No voy a hacer eso, ¿sí? Lo que quiero hacer es hacer un cambio permanente para hacer root. Entonces, perdón, me equivoqué aquí. Es sudo su. Ahí. Entonces, sudo para indicar que se ejecute con... De hecho, sudo significa superuser do, ejecutar como superusuario. Eso significa sudo. Entonces, yo le digo, ejecutar como usuario, como superusuario, el comando su me permite convertirme en root de forma permanente, seguido de un espacio y un guión, ¿sí? De hecho, el comando que estoy ejecutando está aquí en la lámina, ¿sí? Sudo guión, le doy enter y aquí me pide la clave del mismo usuario con el que estoy trabajando ahora, ¿sí? Esa es una de las cosas que tiene el Ubuntu. Cuando yo lo instalo, el usuario eh, que creo al momento de instalación tiene permisos para convertirse en root. Entonces aquí pongo la clave y si se dan cuenta, al final del prompt ya no hay un signo de dólar, sino un numeral. Ese numeral me indica que soy root, que soy administrador de Linux, ¿sí? Ya, ya como administrador de Linux, yo ya puedo ejecutar los comandos para, por ejemplo, actualizar el sistema. Para ello, voy a ejecutar el comando apt-update y esto no va a actualizar el sistema. Lo que va a hacer es actualizar la lista de programas que se pueden actualizar. No sé si me explico. Entonces, este comando lo que va a hacer es decir, ok, va a chequear todos los programas que están instalados y luego me va a decir, ok, los que se pueden instalar son estos. Perdón, los que se pueden actualizar son estos. ¿Sí? Le voy a dar enter y ya terminó. Ahora sí ya terminó. Sí. Yo les decía que después de haber realizado esa actualización de base de datos, encontró que 418 paquetes se pueden actualizar. Entonces, nosotros ponemos apt upgrade y al darle enter, ahí sí se van a actualizar los paquetes. Sí. Le voy a dar enter. Si se dan cuenta, estoy ejecutando los mismos comandos que están en la lámina. Me pregunta, no entiendo. Aquí Jorge envió un signo de interrogación, pero no, no, allá. Ah, ok, ok. Entonces, está todo claro, Jorge.
¿Sí está claro? Ah, ya, ok, listo. Entonces, ya con habiendo ejecutado el apt update para actualizar la lista de paquetes que se puedan actualizar, luego ejecuto apt upgrade para realizar esa actualización de paquetes. Entonces, al ejecutar apt upgrade, me pregunta, o primero me dice, mira, todo esto es lo que voy a actualizar. 418 paquetes, acuérdense. Todo esto es lo que voy a actualizar. ¿Estás de acuerdo? ¿Quieres continuar? Me voy a consumir 400, bueno, 500 megas de disco. ¿Estás de acuerdo? Le digo que sí. Y comienza la actualización. Sí. Quizás este es bueno, después de de la instalación del sistema operativo, este es el paso más demorado al crear una máquina virtual. Yo les decía que hay actualizaciones a diario. Es importante, no le voy a decir que actualicen la máquina todos los días, pero sí es importante que lo hagan muy periódicamente. Yo diría que una vez cada 15 días es suficiente para mantenerse al día. ¿Por qué es importante actualizar? Primero porque es probable, incluso hasta en los programas que tienen licencias se encuentran fallas. Es probable que alguno de los programas que se utilizan tengan algún bug, algún error, alguna falla de programación que incluso podría llegar a ser hasta un hueco de seguridad. Entonces, hay una lista de analistas que están constantemente buscando vulnerabilidades en los diferentes programas que utilizamos. Entonces, en el momento que una vulnerabilidad es detectada, es reportada a los líderes de proyecto y ellos se encargan de realizar el parche. Entonces, es importante que periódicamente se estén realizando actualizaciones en los equipos, tanto servidores. En los servidores es un poquito más complicado, más delicado, pero en ese caso no se dan actualizaciones tan seguidas. Ya les voy a decir por qué. Pero para un usuario sí, cada 15 días deberíamos actualizar el sistema operativo. Sí. Sobre todo cuando, bueno, por ejemplo aquí, este paquete que se está descargando es el firmware del hardware del mainboard que se está utilizando. Entonces, por ejemplo, muchas tarjetas de video, tarjetas de Wi-Fi, sí, suelen tener un firmware especial, que si no se actualiza, el hardware no funciona. Entonces, cuando se actualiza el firmware, el paquete de firmware, y el kernel del sistema operativo, va a ser necesario reiniciar el sistema. En ningún otro escenario es necesario reiniciar el sistema. Solo cuando es un firmware, por ejemplo aquí, este Linux Image es el kernel y este Linux Modules son los drivers de ese kernel. Los drivers que me van a permitir interactuar con el teclado, con el mouse, con la tarjeta de video, con el disco duro, etcétera. Entonces, si yo veo Linux Image actualizado, voy a tener que reiniciar el sistema operativo después de la actualización. Después de eso, no, o sea, salvo esas dos excepciones, no es necesario reiniciar el sistema. Sí. Ahora, lo que terminó hace un ratito fue la descarga de paquetes. Ahorita ya está realizando la instalación de los paquetes descargados. Sí. Yo les decía que en el caso de los servidores, Debian o Ubuntu Server o Red Hat, no es necesario actualizar el sistema tan seguido. ¿Por qué? Cuando una distribución de Linux está orientada a servidores, generalmente se tiene que utilizar un software muy estable, extremadamente estable, que haya sido probado eh, por muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Distribuciones como Red Hat, por ejemplo, tienen una distribución hija que es como el conejillo de Indias. En el caso de Red Hat, esa distribución es Fedora. Fedora está orientado a usuarios para que sean los mismos usuarios quienes prueben el software, las nuevas versiones de software que aparecen, ¿sí? Y cuando esas versiones de software han sido suficientemente probadas a lo largo del tiempo, entonces Red Hat considera que esa versión de software es lo suficientemente estable para incluirla en su distribución de Linux Enterprise, de su Red Hat Linux Enterprise, ¿sí?
Entonces, si ese software estable ya se ha confirmado que no tiene huecos de seguridad ni nada, es poco probable que reciba una actualización en- muy seguida. Yo sí he visto que en el caso de Red Hat hay actualizaciones de seguridad, pero son para parchar huecos de seguridad, no para corregir bugs, ¿sí? Personalmente no he visto un servidor que esté funcionando con Red Hat que tenga un producto que tenga bug, un error de programación. Huecos de seguridad sí, pero no errores de programación. ¿Preguntas hasta aquí? No hay preguntas. No. Excelente. Entonces, en mi máquina ya estamos cerca de la mitad. Vamos a esperar a que termine. Si se dan cuenta, en realidad no es lento, porque, o sea, para hacer 418 programas que se están actualizando, no es lento. Voy a hacer una pausa técnica. Ok, Jorge ahí hace una pregunta sobre aplicaciones de ofimática. En, en Linux hay muchas herramientas que nos permiten realizar, por ejemplo, hojas de cálculo, documentos de texto, presentaciones. Sin embargo, hay una que destaca entre todas. Acuérdense que nosotros instalamos la versión mínima, por lo que no tenemos aquí mucho que hacer. Pero sí les voy a mostrar en un navegador. Hay una que destaca entre todas, que es el famoso LibreOffice, ¿sí? LibreOffice.org. Entonces, este set de herramientas contiene un editor de documentos de Word, perdón, un editor de documentos de texto que es compatible con los formatos de Word, tanto de Word 95, 98, 2000, 2013, ¿sí? También tiene su herramienta de hojas de cálculo que es compatible con Excel y tiene también su herramienta de presentaciones que es compatible con PowerPoint, ¿sí? Es una herramienta, un set de ofimática completo. Ahora, es software libre, no requiere licenciamiento, ¿sí? Tiene soporte para eh, almacenar documentos en la nube. Aquí. Entonces, la descarga, facilísima. Me pregunta qué sistema operativo, ¿sí? Perdón, lo siento. Y de hecho, lo más probable es que yo la pueda descargar desde el mismo repositorio de Ubuntu. Entonces, eh, aquí. ¿Y ese LibreOffice está en español? Por supuesto, sí. Eh, Está en español y además tú puedes instalarlo en los idiomas que quieras, ¿sí? Pero bueno, solo les quería mencionar este tema. Lo más probable es que yo pueda instalarlo desde el repositorio eh, de Ubuntu mismo, con el mismo apt que estábamos utilizando hace rato para actualizar el sistema. Déjame mover esta ventana nueva para acá.
Ahí, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la desventaja que tiene LibreOffice? La desventaja que tiene LibreOffice es que mueve los formatos. Ese es el dolor de cabeza para los entusiastas de Linux, correcto. Si yo tengo un documento de Word y me lo dan habiéndolo redactado en Word y yo lo abro en LibreOffice, lo más probable es que las imágenes y las tablas se muevan y no se vea igual que en el documento de Word original, que en Microsoft Word. Sí, eso podría ser un problema para quienes quieren trabajar con documentos de una plataforma a otra. Ahora, existe otro set de herramientas, uno chino en realidad. Este no es de software libre, pero sí es gratuito. Esto es lo que se conoce como un freeware, que es WPS Office. Generalmente, este no está en los repositorios de predeterminados de Ubuntu, pero se puede instalar a mano, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el tema con WPS Office? Que la compatibilidad con los documentos es mucho mejor que con la de LibreOffice, ¿sí? Y además, la interfaz gráfica es idéntica a la de Microsoft Office. Es una copia, o sea, digno producto chino, pues no, es una copia muy bien hecha del Microsoft Office y es gratuita. Entonces, personalmente, aunque no es software libre, a mí me gusta usar esto cuando tengo una máquina Linux por la compatibilidad, ¿sí? Entonces tenemos estas dos herramientas que ya les digo son las principales, WPS y LibreOffice. Y disculpa, ¿hay algún editor de PDFs en Linux? Ok, sí hay, sí hay. Sin embargo, yo prefiero utilizar herramientas en la nube. Déjame, este aquí era, ya me olvidé el nombre de este editor. Segda, aquí está. Ya. Ok, yo utilizo esta herramienta en la nube. Hace poco, un, un par de meses por lo menos, me di cuenta que tienen una aplicación para escritorio. Sí, está para Windows y para Linux, me parece. Ajá. Y para Mac, mira. Yo personalmente nunca la he usado, pero ahí está. Ahora, la interfaz web, o sea, el software web, lo he utilizado muchas veces y me ha servido mucho. Ah, la desventaja que tiene la interfaz, el producto web, es que me permite editar 3 documentos diarios, me parece, o por hora, o cada 2 horas. Tiene un límite así, 3 documentos y tengo que esperar. Sí, pero eh, me ha funcionado muy bien. Vamos a ver cómo va la actualización. Ya mismo termina. ¿Tenemos alguna última pregunta antes de continuar con la máquina virtual? Mira, Gabriela Nosaría nos dice que Kami App es otra herramienta para la nube. Ya que estamos en espera, doy el dato. Se integra con Google. Entonces, una vez que se suben los archivos PDF a Drive, por ejemplo, es posible editar los PDFs. Mira, qué interesante. ¿Y cómo es que se llama? Buenísimo. Está en el chat del Zoom. Se llama Kami App. Kami como del Kamehameha. Perdón. Este. Kamiapp.com. Por lo que dice Saría, lo más probable es que en el Google Drive yo lo pueda
instalar como un aplicativo de Google Drive en el App Store de Google Drive. ¿Es correcto, Saria? Así es, hay que instalarlo en el Google Store y allí ya se puede ver y editarlos, cualquier tipo de PDF desde allí y guardar todas esas ediciones. Es muy, muy bueno. Excelente. Sí, buenísimo. Generalmente nosotros trabajamos con sistemas operativos, servidores específicamente. Entonces no somos muy diestros con herramientas ofimáticas. Sin embargo, es necesario tener, bueno, a veces hasta por necesidad, uno busca soluciones. Entonces, ahí compartimos las que nos parecen válidas. Ahora, yo les decía hace rato que cuando se actualice Linux, va a ser necesario reiniciar el sistema operativo para aplicar esa actualización. ¿Por qué? Fíjense la versión de Linux que se instaló, el kernel que se instaló en este momento, 6.8.78. Entonces vamos a ver cuál es la que está corriendo ahora. Bono, comando uname, me permite mostrar información del sistema. Entonces vean esto. La que se instaló cuando instalamos la máquina virtual es la 68041. Y con la actualización se instaló la 078. Es decir, hay algunos números de release después, o sea, nuevos. Entonces sí vamos a necesitar reiniciar el sistema para que el kernel nuevo entre a producción. ¿Cómo reiniciamos el sistema? Bueno, lo más fácil es hacer clic en inicio, reiniciar. Pero déjenme cerrar esta ventana. Salgo de root con el comando exit. Salgo de los comandos con el comando exit. Y ahora sí. Inicio, salir, reiniciar. Me pregunta si quiero reiniciar, le digo que sí. Bueno, ahí está cargando. Ya reinició el Linux. Ahorita hay que esperar a que cargue de nuevo. El nuevo kernel. Wanderino 123. Acuérdense que era 048 era o 043, la versión del kernel que teníamos antes. Entonces voy de nuevo a inicio, herramienta del sistema, Qt Terminal. Eh, uname si me deja ser ejecutado desde un usuario restringido, perdón, menos A. Miren que aún recién después de haber hecho la actualización hace un minuto, me dice que ya hay otra actualización disponible. ¿Qué manera? Eso sí ya lo vamos a ignorar por ahora. Y listo, vemos que ya se actualizó a la versión nueva del kernel. Entonces mi kernel ya está seguro y actualizado. Ahora, les decía hace rato que nosotros escogimos la versión eh, minimalista del Ubuntu, es decir, que tiene poquitos programas para que sea ligera. Y yo voy a comenzar a instalar lo que voy necesitando. Ahora, eh, ¿cuánto ha utilizado de disco duro esta instalación? Vamos a verlo. Esto es bonus track. Me dice que esta instalación, ajá, aquí, ha usado 6 gigas. ¿Sí?
Entonces yo les decía hace rato que con 10 gigas podíamos trabajar. El disco duro, pues, ¿no? De 10 gigas. Entonces ha utilizado 6 gigas. Es súper ligera. Ah, ahora sí, como les decía, esta distribución no tiene eh, casi nada. Ni siquiera puedo navegar en internet. Entonces, ¿qué tal si instalamos un navegador? Para instalar el navegador, yo puedo ejecutar el comando apt install y el nombre del paquete que quiero instalar. Como yo sé que el navegador que quiero instalar se llama Firefox, podría instalar también un Chromium, que es el de Google, y también voy a instalar otro paquete que se llama Linux, que es otro navegador web, pero en línea de comandos. Entonces ahí vamos a ver cómo funciona eso. Le doy enter al comando. Entonces, en Linux, Firefox de un tiempo para acá se instala en un contenedor que se llama Snap. Bueno, de hecho, no solo en Linux, en perdón, si dije Linux está bien, no solo en Ubuntu, en casi todos los Linux se está instalando dentro de un contenedor que se llama Snap. Ya descargó, ahorita ya está instalando, ya está instalando el contenedor de Firefox. Ah, primero el contenedor principal. Está con las dependencias del Firefox. Ahora sí está descargando Firefox. Ya instaló Firefox. Esa configuración le tomó tiempito.
Ok, Jorge, decíamos hace rato que podemos instalar la máquina virtual incluso en discos duros mecánicos. Así que no importa en realidad qué tipo de disco duro tengas en tu máquina física. Sin embargo, sí vas a necesitar espacio disponible. Sí. Vimos que la instalación que tenemos en este momento pesa 6 gigas. Ha utilizado 6 gigas de espacio de disco. L- Por eso yo recomiendo que lo mínimo de disco necesario para instalar esta distribución de Linux es 10 gigas. Pero aún así vas a quedarte corto cuando quieras hacer actualizaciones, instalar programas nuevos, etcétera. Personalmente recomiendo que sean 40 gigas, ¿sí? Eso en el tamaño del disco. Eh, ya en la configuración de la máquina virtual, en la configuración del puerto SATA, hay que habilitar el caché, sobre todo si tienes disco duro mecánico. Sin ese caché, tu máquina virtual va a ser muy lenta. Incluso va a ser tan lenta que va a entorpecer al sistema operativo anfitrión. Así que, más que el modelo del disco duro, en realidad no importa, pero si es mecánico, bueno, siempre es recomendable habilitar el caché. Es la única recomendación que yo tendría. Entonces, habilitas el caché en el puerto SATA de la máquina virtual y tienes que tener el espacio suficiente para poder crear ese disco duro virtual. ¿Está clara la respuesta? Ok, listo. Vimos que ya instaló tanto Firefox como el Lynx. Ok, una, una cuestión que tenemos que ver aquí es que no siempre aparece el icono de lo que acabo de instalar en este menú. ¿Sí? Tengo dos formas de ejecutar el programa que acabamos de instalar. La primera es llamándolo por el nombre. Yo sé que el ejecutable Firefox se llama Firefox. ¿Sí? Y ahí está. Y la segunda es cerrando sesión. Esperemos a que termine de cargar esto. Ok. La segunda es cerrando sesión para que aparezca el icono en el menú. Cierro aquí los comandos, cierro sesión. Cerrar sesión es simplemente que me vuelva a pedir usuario y contraseña. Y aquí está el Firefox. Y también está aquí donde dice Internet. ¿Sí? Entonces, ya podemos navegar a Internet aquí en este Linux. Me quiere pedir que elija qué datos voy a compartir con Mozilla, pero por ahora lo voy a ignorar. ¿Sí? Entonces ya estamos navegando en Internet vía interfaz gráfica. Entonces esto es Firefox. Lo instalamos desde los comandos. Yo les decía que también instalamos un navegador web, pero en modo texto. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona? El navegador web que instalamos en modo texto se llama Links. Entonces, yo lo ejecuto. Vamos a ver si me deja. Sí.
Entonces aquí está mi página web en modo texto. Si se dan cuenta, aquí está el menú principal. Guandarina, quiénes somos, Academia TI, bla, 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 bla. Partners autorizados de... Sí. Entonces, esta es la navegación por modo texto. Si yo quiero ir a otro sitio web, por ejemplo de Google, en cualquier lugar donde no sea una caja de texto, yo presiono la tecla G de Go, ¿sí? Y puedo ejecutar o puedo indicar a qué sitio web quiero irme. Ojo con esto, aquí está Google. Por ejemplo, aquí en esta caja de texto vamos a poner ventajas de navegar en comandos. ¿Sí? Entonces ahí se realizó la búsqueda. Si yo quiero, bueno, ya si quiero entrar a cualquiera de los resultados, ubico en el resultado que quiero con las flechitas de arriba y abajo y presiono la tecla Enter y se va al resultado que seleccioné. Entonces, vamos a ver si encuentro el texto. Ahí está. Que es una CLI, una interfaz de línea de comando, etcétera. Entonces vemos que estamos navegando en Internet en línea de comandos. Desventajas. No veo fotos. Esta navegación es solo texto. Sí, es ideal para cuando el servidor que se instala no tiene interfaz gráfica. Si se dan cuenta, las páginas web cargan rapidísimo porque tampoco carga estilos. Otra desventaja, no soporta JavaScript. Entonces los sitios web que tengan funciones en JavaScript no van a funcionar aquí en modo texto. Eh, Fuera de eso, si me puede salvar de un apuro. Por ejemplo, me ha pasado que hay errores de kernel que yo no conocía y el servidor no tiene interfaz gráfica, entonces tampoco el cliente tiene Wi-Fi en la sala de sistemas, entonces me toca utilizar el mismo servidor para investigar sobre el error que estoy buscando. Y de esa manera puedo dar una solución pronta, pues, ¿no? ¿Y tienen alguna pregunta con esto? Ok. Para salir de la interfaz del navegador web de modo texto, ¿sí? Yo tengo dos opciones. Si presiono la tecla Q, me pregunta si quiero salir o no. La Q de quit, ¿sí? Me pregunta si quiero salir o no. Con las flechitas del teclado elijo si sí o no. Y le voy a poner que sí quiero salir y le doy enter. Otra forma de salir es presionando la tecla escape para que me muestre el menú de opciones, pues, ¿no? Si yo presiono la tecla escape, me aparece el menú. Entonces, en la opción de archivo o file, dependiendo si está en español, me voy hasta salir. Me pregunta si quiero salir, le digo que sí. Estimados, si no hay más preguntas, procederemos a dar por concluido el curso. ¿Tienen alguna pregunta?